Buenas tardes para nosotros, buenas noches para usted. Sabemos que está en Bélgica. Estamos aquí Fernando Borroni y mi nombre es Antonio Fernández Llorente. Un gusto, Rafael. El gusto es mío, Fernando. Antonio, un inmenso abrazo para toda Argentina. ¿Qué significó para la política del Mercosur, del UNASUR, de Latinoamérica, la figura de Néstor Kirchner? Bueno, Néstor fue uno de los grandes líderes de esa ola progresista de inicios de siglo en América Latina que cambió la historia. Lastimosamente son estructuras centenarias que es muy difícil mantener ese cambio y tiende a regresar por inercia y por las élites, por los poderes fácticos a la situación inicial, pero nunca se vuelve al inicio, siempre queda algo, ¿no? Sin embargo, es claro que ha habido grandes retrocesos en la región, pero Néstor fue de ese grupo de gobiernos y dirigentes históricos que realmente demostraron que otra vía es posible, que otra forma de hacer las cosas es posible, que no podemos, si queremos salir de su desarrollo, 2 siglos en su desarrollo, seguir haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor. Y evidentemente, pues, hizo cosas nuevas, hizo cosas buenas, hizo cosas realmente en beneficio de Argentina y de la patria grande. Pero aparte de aquel momento yo recuerdo que tanto usted, Rafael, como Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula, estaban como en sintonía y todos buscando la gran realización del UNASUR, del Parlasur y crear un mercado fuerte frente a los grandes países, a los grandes poderes, ¿no? Pero es que, mire, la integración en América Latina debe ser más allá de ideología, y así lo era inicialmente. Había una gran mayoría de gobiernos progresistas en un momento dado, en la época de oro de América Latina, del 2002 al 2014, 12 años fabulosos, sin precedentes en la historia, ¿no? En progreso, crecimiento, disminución de la desigualdad, presencia sobre todo de Sudamérica en el mundo. Pero la integración va más allá de cuestiones ideológicas, nos lo demuestra la Unión Europea. Claro. 28 países, bueno, ahora 27, de diferentes clases de sistemas políticos, monarquías, repúblicas, diferentes historias. Hace pocas décadas se mataban por decenas de millones en la Primera, en la Segunda Guerra Mundiales. Pero la voluntad de integración va más allá de esas diferencias. En el caso latinoamericano así era al inicio, en el caso sudamericano, por ejemplo, para UNASUR. El fundador de UNASUR fue el presidente Álvaro Uribe de Colombia, Alan García de Perú, iba más allá de la ideología, porque es lo obvio. Unirnos para tener más presencia en el mundo, para tener economías de escala, para poder protegernos de los abusos de las transnacionales. Lamentablemente ahora todo ha sido ideologizado y como creyeron los gobiernos de derecha que la integración era una inspiración solo del progresismo, han hecho lo posible por destruirla. Sin embargo, pues le insisto, ¿no? Hugo Chávez, Néstor Kirchner, fue esa generación de dirigentes que tenían claro que la integración es nuestro destino. Ahora, Rafael, precisamente el haber perdido a Néstor Kirchner y a Hugo Chávez, ¿no abrió un nuevo desafío de empezar a construir nuevos liderazgos en la región, o los que ya existen, como el suyo, como el de Cristina Kirchner, como el de Lula, como el de Evo, poder articular más allá de la función que esté cumpliendo cada uno en su país? Precisamente para, ante el avance de la derecha que se da regionalmente y mundialmente, la voz de aquella patria grande de estos 12 años a los que hacía referencia se haga volver a escuchar como posible. Como le decía, ¿no? Sí, había una brutal restauración conservadora, tan brutal, sin respetar derechos humanos, constituciones, democracia, como sucedió en Brasil, como sucedió en Bolivia, como sucedió en Ecuador. Ecuador es una persecución política sin precedentes, también la hubo y la hay en Argentina, pero pese a esa brutal restauración conservadora, que ya le podemos llamar el Plan Cóndor II, no es casualidad, es articulado, y con todo el respeto a nuestros mártires, a la gente torturada, desaparecida, ya no lo pueden hacer, no porque no lo quieran, no, sino porque ahora con iPhone, Internet, se va a ver enseguida, en tiempo real, lo que están haciendo, si torturan a alguien, si desaparecen a alguien. Entonces ahora tratan de matar las reputaciones de esas personas, tratan de quitarle la libertad, la tranquilidad económica, destruir su honra. Es lo que llamamos el lawfare, la guerra jurídica, es lo que aplicaron contra Cristina, lo están aplicando contra mí. Sin embargo, como le decía, no se pierde todo, hay retrocesos, pero algo se ha construido y ese algo está sólido. Comparen con Argentina, con Ecuador de los años 90.
Acuérdense lo que era Menem, Fujimori en Perú. En Ecuador, las 3 elecciones presidenciales que hubo en los 90, la segunda vuelta, ahí primera y segunda vuelta, solo fue derecha contra derecha. Nosotros, pese a la persecución brutal de los últimos 4 años, a tener toda la prensa en contra, por poco ganamos la presidencia de la República en estas elecciones del 2021, las perdimos por nuestros propios errores. Entonces, algo queda, pero obviamente hay que seguir construyendo, ¿no?, esos proyectos progresistas para hacer algo diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo de siempre, como antes decía, es insanidad, es locura. Querer repetir lo que hemos hecho 200 años y querer superar su desarrollo es sencillamente insanidad. Pero aparte, digamos, no existe una Latinoamérica con excluidos. Uno ve lo que hizo Lula en Brasil, usted en Ecuador, lo que hizo Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner acá cuando agarró un país que estaba destruido, incluyeron socialmente, generaron puestos de trabajo. Y la Argentina en los últimos 4 años con el gobierno de Macri volvimos a ser exportadores de commodities, o sea, hemos perdido 27.000 pymes en la República Argentina. Pero es que mire, lastimosamente el mundo, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral. Todo está en función del gran capital. Y los que queremos hacer algo distinto nos estigmatizan como populistas en el sentido negativo de la palabra, que demagogos, que responsables. Y en verdad lo que éramos es populares. Y esa es la base de la democracia. Gobiernos populares, ¿no? Pero aquí se cree que mientras más antipopular, mientras más se castiga a la gente, mientras más se responda no a las necesidades del bien común, sino a supuestos mercados internacionales, paradigmas ajenos a nuestra realidad, somos más técnicos, ¿no? Y esa es la idea que nos venden. Y esa es parte de la lucha. O sea, los retrocesos que ha tenido América Latina y sobre todo América del Sur. Lo que pasó con Dilma en Brasil, lo que pasó con Evo Morales en Bolivia, lo mismo que incluso lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? Hubo un golpe de Estado blando con una consulta mañosa para apoderarse de todas las instituciones del Estado. Hubiera sido imposible si hubiese existido una verdadera OEA, si hubiera existido en verdad una superestructura internacional que cuide realmente la democracia, los derechos humanos. Pero esas superestructuras o no existen, o en el caso interamericano existen, pero están prostituidas en función de los intereses de un solo país y en función de determinados objetivos. O sea, no importa si se es democrático o antidemocrático, lo importante es estar alineados a ciertos intereses de países hegemónicos en función del gran capital, y ahí se defiende, así sea el gobierno más criminal, como sucedió en Bolivia con Áñez, como sucedió en Ecuador con Moreno, como está sucediendo en estos momentos con Lasso, envuelto pues absolutamente, ¿no?, como en el escándalo de Pandora Papers. Entonces es parte de la lucha, lograr una sola moral internacional y una gobernanza internacional que realmente respete democracia, constitución, derechos humanos. Ahora, Rafael, hay algo que no es en el caso de Ecuador, porque en el caso de Ecuador, digamos, en realidad su gobierno había sido reelegido con Lenín Moreno y después se da la traición de Lenín Moreno, pero en su caso no se pasó con un voto hacia la derecha, digamos, por lo menos desde la elección popular. Ahora, ¿cómo se explica? Porque recién hablaba a veces de los errores ajenos en las elecciones. ¿Cómo se explica que después de estos procesos que han transformado la historia en esos 12 años de la Patria Grande, la derecha haya vuelto a través de los votos? Digo, no, es llamativo porque el crecimiento había sido vivido por las grandes mayorías. Por si acaso, en el 2021 sí la gente votó por la derecha, por Lasso. Todo se lo puede acusar a Lasso. No, bueno, menos sí, que no. engañó Sí. con su propuesta neoliberal y por eso votó la gente. ¿Y por qué vota la gente? Tenemos un factor determinante que nos ha robado la democracia, entendamos. No es un factor adicional, no es un detalle sin relevancia. No podemos soslayar la importancia de este factor, y me refiero a la prensa, que es el instrumento para mantener el status quo. Una buena prensa en un país sano, en una democracia sana, es la guardiana de la verdad. En América Latina es la primera ladrona de la verdad. Y sin verdad no tenemos democracia. Si democracia es la opinión pública expresada en las urnas, ¿cómo va a esa opinión pública a hacer correctas elecciones si es que no tiene información adecuada? ¿Cómo podemos llamarle elecciones libres a elecciones manipuladas? Solamente la verdad nos hará libres. Y no solo nos roba la democracia esa prensa, nos roba la oportunidad de desarrollarnos,
porque sin información, sin verdad, ¿cómo vamos a tomar las acciones colectivas indispensables para superar el subdesarrollo? Entonces, no es un problema adicional, es el problema. Los gobiernos progresistas no enfrentamos a los partidos de derecha, enfrentamos a su prensa que manipula, desinforma, mal informa y puede hacer creer que llueve para arriba. O sea, por ejemplo, sin lugar a duda, usted vea todos los indicadores de mi gobierno del 2007 a 2017, reducción histórica de la pobreza, crecimiento más alto que en América Latina, reducción histórica de la desigualdad, una inversión pública sin precedentes, pero le empiezan a inventar que hubo sobreprecios, que son elefantes blancos, y con eso convencen a cierta gente, más aún en un medio como el latinoamericano, que por ser subdesarrollado, todavía no tenemos esa capacidad crítica para ver más allá de la mala información o de la manipulación. Entonces, tenemos un problema totalmente desestabilizador para las democracias latinoamericanas, para alcanzar una verdadera democracia. Se llama la prensa, una prensa absolutamente corrupta. Una prensa, buena prensa es vital para la democracia. Una mala prensa es mortal para esa misma democracia.